Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y que hoy sea un día de gozo, de paz, de alegría. Bendito sea el Señor. Ese es el reino de Dios, donde podemos vivir en esa paz, en ese gozo, constantemente a pesar de. ¿Sabe? Estoy dándole gracias a Dios por Vida TV, este canal que nos ayuda a llegar a tu hogar, a donde quiera que te encuentres. Gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a esparcir la semilla del Evangelio. Bendito sea Dios. La semana pasada terminamos un tema importante y era el tema de morir al yo. Morir es necesario morir, pero esta vez vamos a tratar un tema diferente, pero que tiene una gran relación con el tema pasado, porque el tema que vamos a tratar esta vez, el estudio que vamos a traer es sobre la naturaleza divina. Y lo he titulado ¿Podemos participar de la naturaleza divina? Sí, señor, es un tema que tiene una relación íntima con el tema pasado sobre la necesidad de morir al yo, de morir al viejo hombre, a esa naturaleza humanista con que llegamos a Cristo, que nos aparta de la presencia de Dios. Pero teniendo en cuenta que ya esto fue dado, estas estrategias que nos da la palabra de Dios, esta guianza para morir al yo, entonces ahora, ¿cómo logro vivir la naturaleza divina? ¿Cómo logro vivir bajo ese poder sobrenatural que me da el Espíritu Santo hoy? Bendito sea el Señor por el sacrificio de Cristo que nos ha hecho partícipes de esta naturaleza divina. La Biblia revela por medio del profeta Isaías, y sabemos que el profeta Isaías fue uno de los profetas que más Dios usó para revelar la llegada del Mesías, la llegada de Cristo y cómo el Espíritu Santo podía venir a morar en cada uno de nosotros. Vemos que Isaías profetiza desde 700 años antes que Cristo llegara sobre ese poder que nos llevaría a disfrutar de la presencia de Dios y de la naturaleza divina. Bendito sea Dios. Así es que en Isaías 45 dice que Dios tiene tesoros escondidos, un misterio para el espíritu del hombre, que cuando logra encontrar ese misterio, ese secreto escondido, pues logramos conocer mejor a Dios y vivir y actuar según la naturaleza divina. Bendito sea Dios. En Isaías 45, del 2 al 7, quiero que lo analicemos detalladamente, porque Isaías da aquí muchos detalles que nos pueden ayudar a entender cómo lograr esa naturaleza divina. Dice Isaías 45 del 2 al 7, yo iré delante de ti. Tremendo. Recuerde que Isaías profetiza 700 años, ya lo dijimos ahora, pero quiero que recuerde también que el Espíritu Santo no estaba sobre todas las personas en el tiempo de Isaías. El Espíritu Santo estaba solamente sobre profetas, reyes y sacerdotes. Así que usted y yo hoy tenemos un privilegio que estos grandes hombres de Dios no pudieron disfrutar. Lo disfrutaban algunos de ellos, como el profeta Isaías, pero no todos los hombres podían tener el poder del Espíritu Santo como hoy tú y yo lo podemos tener, ese potencial que se une a nosotros y nos ayuda a disfrutar de esta naturaleza divina. Bien, dice así Isaías 45 del 2 al 7. Yo iré delante de ti. Isaías está diciendo, a Isaías le está diciendo, si yo no voy contigo, no vayas, porque no va a pasar nada. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo torcido que esté tu vida, el Señor se encarga de enderezarlo para que podamos disfrutar de esa naturaleza divina. Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová,
el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bendito sea Dios, gloria sea al Señor. Así que Él está dispuesto a ir delante de nosotros, limpiando, quitando, desarraigando, rompiendo, deshaciendo, quebrantando todo lo que nos aparta de la presencia de Dios. Pero lo más interesante es que tenemos un tesoro escondido. Hay algo que se va a descubrir, hay algo que te va a hacer llegar a un nivel espiritual que nunca habías alcanzado cuando logres conectar tu espíritu con el espíritu de Dios, cuando Él vaya delante de ti. Dice, los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. Hasta que no lo conocemos, no podemos disfrutar de su presencia. El Dios de Israel, tú y yo somos el Israel espiritual. Jesús dice, es el olivo principal, pero tú y yo estamos injertados en ese olivo por causa del sacrificio de Cristo. Bendito sea el Señor. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse nombre. Te puse nombre, qué lindo. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aunque tú no le conoces a él, él sí te conoce a ti, porque te escogió desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Nos ha escogido, nos ha capacitado. Yo soy Jehová, ninguno hay. Ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Él nos capacita, Él nos da el poder, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él es el que hace todas las cosas. Yo siempre he visto a Dios como un especialista en programar y en preparar escenarios, escenarios de caos para manifestar su gloria. Cuando todo está oscuro, Dios está en el asunto. Él creó todas las cosas. Cuando todo está en paz, Él creó todo esto. Cuando hay adversidad, Él lo creó también. Él tiene el control de tu vida, pero Él debe ir delante de ti. Él debe de ir delante de ti. Y esta es la máxima razón por la que yo creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que forzarnos para hacer una acción correspondiente, para seguir y buscar hasta lograr encontrar esa razón, ese poder, por lo que muchos, mire, es necesario que nosotros nos esforcemos para lograr encontrar esa naturaleza divina. Y sabe, muchas de las personas, de los hijos de Dios, de los que ya han aceptado a Cristo, se quedan paralizados, se quedan frenados, tú no le ves el fruto, no avanzan en el Evangelio, y es porque son conformistas. Se conforman con saber que son salvos, o se conforman con un milagro que ya Dios le dio, y entonces, pues se convierten de domingo en domingo, a Dios lo ponen como un 911, solo vienen a Dios cuando tienen un problema, pero no son capaces de entregarse completamente y de hacer un esfuerzo para buscar crecer en realidad en el reino. Así es que la realidad es que para alcanzar esta naturaleza divina tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio, mis hermanos. Y ese precio es esforzarnos hasta permitirle al Espíritu Santo, primero, que quebrante nuestro ser, que quite, que desarraigue de nosotros lo que estorba el conocimiento mismo de Dios, para que Él pueda entrar y hacerme vivir de esa manera sobrenatural, disfrutando de la naturaleza divina. Él nos permite que nosotros le permitamos a Él que nos conduzca hasta llegar a esa naturaleza divina. En segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, el apóstol Pedro habla sobre la naturaleza divina, que somos participantes de la naturaleza divina. Quiero analizar estos dos versos primero, aunque luego vamos a analizar otras de los versos que el apóstol Pedro hace alusión cómo llegar a esta naturaleza divina. Pero ahora quiero que analicemos estos dos versos. Capítulo 1 de Segunda de Pedro, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Participantes de la naturaleza divina, así lo titula. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Mire, ya todo fue dado. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora nos pertenece a nosotros buscar esa naturaleza divina. Ya nos ha sido dado. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por medio del sacrificio de Cristo. Ya Él lo ha hecho, ya Él está en nosotros. Así es que ahora dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, ¿cómo podremos disfrutar de la naturaleza divina? Dice el verso 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de su palabra. Sus palabras, sus promesas es lo que nos llevan a entender, a vivir esta naturaleza, para que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sabemos que nosotros vivimos en un mundo totalmente caído, totalmente corrompido. Vemos lo que pasa a menudo en el mundo, constantemente, cómo quieren cambiar lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo, llamando a lo malo bueno. Así es que vemos que nosotros estamos en una condición totalmente, eh, en un mundo completamente corrompido, en un mundo completamente lleno de concupiscencia. Por donde quiera que nos tiremos hay una tentación. Pero si nosotros participamos del conocimiento y del poder de esa naturaleza divina, entonces, ¿cómo podremos fallarle? ¿Cómo podremos no dar frutos? Así, pero dice mediante el conocimiento de Él. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa en mí? ¿Qué quiere Él de mí? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué expectativas tiene Dios de mí? ¿O qué expectativas puedo yo tener de Él como su hijo? Así es que estas son preguntas que nos podemos hacer a modo de analizar hasta qué punto conocemos a Dios. Esta y muchas preguntas más pudiéramos hacernos para tener una medida de cuánto conocemos a Dios. Y si no le conocemos a Él, que es el que nos formó, que es el que me creó a su imagen y semejanza. Dice el capítulo 2 de Génesis, que fue el capítulo 1, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Él. Nos ha hecho, así es que Él conoce todo lo que está en nosotros. Él sabe las debilidades, Él sabe lo que está en mí. Él sabe cómo conducirme hasta lograr tener esta naturaleza divina. Él lo sabe, pero ¿nos disponemos a ese cambio? Es la otra pregunta que debemos hacernos. ¿Nos disponemos para ese cambio? Esa naturaleza divina solo se logrará descubrir y desarrollar por medio del conocimiento de la palabra, pero revelado por el Espíritu Santo. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Así es que si el Espíritu Santo no nos trae esa palabra, no nos revela esa palabra a nuestro espíritu, nunca podremos alcanzarlo. Hay muchas personas, conozco personas que leen la Biblia para juzgar a Dios. ¿Y por qué si dice aquí tan bueno es tan malo? ¿Por qué permite tantas cosas malas? ¿No ha oído? Así es que leen la Biblia para juzgar a Dios, u otros leen la Biblia para aprenderse la historia. Y cuando se aprenden la historia, pues pueden discutir en un momento determinado por orgullo, por vanidad, por ego. Yo sé, yo conozco de la palabra. Y entonces discuten de la palabra por el conocimiento que tienen, pero la revelación solo la va a dar el Espíritu Santo. Y sin la revelación del Espíritu Santo tenemos un conocimiento vano. El apóstol Pablo lo dijo, el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. Así es que Jesús nos da la clave y él dice que las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida. Él opera de su espíritu a nuestro espíritu. Él opera de su espíritu a nuestro espíritu. Así es que si Él opera de su espíritu a nuestro espíritu, hay leyes espirituales que nosotros tenemos que ajustar.
para que esto pueda ocurrir en nuestras vidas. Y una de las primeras leyes espirituales que existen es que nosotros tengamos esa conexión con el Espíritu. Para tener la conexión con el Espíritu, no podemos ser parte de la creación solamente, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Cuando somos hechos hijos de Dios, Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así es que el Espíritu de Dios se fusiona con el Espíritu del hombre y esa humanidad recta y el poder del Espíritu Santo empieza a operar en nuestra vida. Pero hasta que no confesamos a Jesús, hasta que no lo aceptamos y confesamos con nuestra boca lo que hemos creído en nuestro corazón, como dice Romanos 10, no podemos tener el sello del Espíritu Santo. Esto es una ley espiritual. Hasta que no aceptamos y confesamos con la boca que Jesús es mi Señor y le entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi naturaleza sigue siendo humana si no lo he hecho. Si yo no he confesado a Jesús, si no lo he hecho en voz alta, porque muchas veces dice la propia Biblia en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Así es que no puede unirse mi espíritu al espíritu de Dios aun cuando le crea. Le puedo estar creyendo, puedo conocer la palabra, puedo creer en él, pero no lo sé vivir porque no lo conozco a él. Puedo creer, pero no lo conozco. Entonces, no puede unirse el Espíritu Santo a nuestro espíritu aun cuando le crea, porque existen leyes espirituales y una de ellas es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Así es que Él es el camino. Jesús dijo también, yo soy la puerta. Y sabe algo, muchas de las personas de los que aceptamos a Cristo se quedan en la puerta. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, pero se quedan en la puerta, no le dan permiso al Espíritu Santo para que fluya, para que trabaje en tu ser. Recuerde que Él nunca va a quitar lo que tú no quieras entregar. Entonces, si aceptas a Cristo, pero te quedas a medias y no conoces cómo piensa Dios, qué demanda Dios de mí, qué demanda Dios de ti, ¿cómo podremos obedecer? ¿Cómo podremos obedecer? Así es que es otra ley espiritual que es indispensable de cumplir y es que debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Romanos 10, perdón, Romanos capítulo 10 del verso 8 al verso 13 establece que ese sacrificio necesita ahora que nosotros, ese sacrificio de Cristo necesita que ahora nosotros entreguemos nuestro corazón con nuestra boca. Y es aquí en esta tierra, en este mundo. No después que te mueres orar para que el alma sea salva. No, 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 no. La salvación es con la boca ahora aquí en la tierra. Recuerde que hay dos caminos. O vamos al cielo con Dios a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, o vamos al infierno porque nunca le hemos aceptado y seremos atormentados por la eternidad. Así es que si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador personal, entonces en ese instante el Espíritu Santo se une al nuestro. Así que ya la naturaleza divina se hace una con la naturaleza humana y empieza a darte el poder. Es necesario entender esto, que sin el Espíritu Santo nunca podremos llegar, nunca podremos llegar. Ahora, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, los que ya están avanzados en el Evangelio y conocen esta palabra dirán, bueno, ya yo eso me lo sé, pero déjenme decirles, estamos predicando para toda la humanidad y muchos no lo conocen. Así es que hasta que esto no suceda, este sello del Espíritu Santo puede venir a ti solo porque lo hayas confesado, solo porque le hayas creído. En Él también vosotros, Efesios 1, 13 y 14, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra arras habla de un depósito, de un poder que viene sobre tu vida cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador personal. Y en esta palabra
Por eso es que es necesario que no cojamos un verso bíblico y hagamos una bandera, porque si nos dejamos llevar solamente por este verso, dice que si habiendo creído en él, pero Romanos me enseña que yo tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Cuando yo he creído, el Espíritu Santo y lo he confesado, el Espíritu Santo viene, pero Jesús dijo en Hechos 1:8 que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros les dará poder. Así es que no solamente Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú tengas salvación y vida eterna, sino murió para que tú tengas poder, autoridad, sabiduría, inteligencia, la naturaleza divina viviendo en ti y a través de ti en esta tierra. Hasta que no recibo en mi corazón por medio de la fe, no puedo llegar, no puede llegar a mí el poder sobrenatural que opera de su espíritu al mío. Necesario. Jesús dijo, ¿sabe por qué? Muchos creemos y somos parte de la creación de Dios. Todavía no has sido hecho hijo si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Hasta que no aceptamos a Jesús, no pasamos a ser hijo. Mientras no aceptamos a Jesús, somos parte de la creación de Dios. Él creó todas las cosas. Así es que Juan 1:12 y 13 especifica muy bien. Dice que a todo el que le recibió, yo le abro mi corazón, entra en mi corazón, lo recibí y creyó en su nombre, lo recibió y creyó en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Nos adopta en la familia celestial. Ese poder divino, ese poder del Espíritu Santo viene a morar en nosotros porque somos sellados en ese momento. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, no importa ni en la religión, ni en la familia que tú hayas nacido. Ahora importa que Dios te ha traído a ese poder. Dios te ha llevado a ese poder sobrenatural porque te ha conectado por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así es que si ya confesaste a Jesús, entonces ya tienes el potencial para lograr alcanzar la naturaleza divina. Tienes el potencial para alcanzar la naturaleza divina, porque ahora eres parte de la familia celestial. Ya llevas en tu espíritu el ADN del cielo. Ya no tenemos 5 sentidos naturales, sino que ahora tenemos 5 naturales y uno sobrenatural que viene con el Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, que abre los ojos de mi entendimiento, que me da sabiduría, inteligencia, revelación de lo que Dios quiere que yo haga, que me deja saber lo que ha de venir, que guía mis pasos. Bendito sea el Señor por el Espíritu Santo. Así que ya tienes ese Espíritu Santo operando en ti si le das la oportunidad. Importante, importantísimo que le demos la oportunidad, como decía ahorita, al Espíritu Santo. Si le pones diligencia al asunto del Espíritu, si decides vivir según sus preceptos y ordenanzas, en obediencia para vivir por el Espíritu y no por la naturaleza humana, ahora puedes vivir según la sabiduría y la inteligencia del cielo. Su poder y su amor ahora se concentran en tu vida, viven en tu vida y puedes llevar esa naturaleza divina. Bendito sea el Señor. Así es que Primera de Corintios capítulo 2 nos revela su naturaleza por medio del espíritu a nuestro espíritu. ¿Cómo viene su naturaleza? ¿Cómo se conecta la naturaleza divina a mi naturaleza? ¿Cómo se conecta ese poder sobrenatural a mi espíritu, a mi mente? Fíjate, porque es un problema de la mente. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero nuestra mente dirige todo esto. Y por eso es que el apóstol Pablo insiste en que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente. Pero Primera de Corintios 2 me da la enseñanza cómo opera el Espíritu Santo, ese poder sobrenatural en mi vida. Cómo se revela, cómo se conecta, cómo entra, cómo llega a mi ser el poder, ese espíritu de la palabra que puede transformar todo mi ser. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a analizar algunos versos, pero
Lo puede analizar en su casa, meditar desde el capítulo 2, desde el verso 6 hasta el verso 16. Voy a analizar algunos versos. Dice el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez. Madurez en los que ya caminan bajo el poder del Espíritu Santo, en los que ya caminan bajo la revelación del Espíritu. Eso es madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Perdón, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Recuerda lo que hablaba Isaías, misterios escondidos, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que había profetizado Isaías 700 años antes. Para nuestra gloria en este momento, en este instante en el que tú estás viviendo bajo el poder, bajo la gracia del Espíritu Santo, esa sabiduría, ese misterio puede venir a ti, esa sabiduría oculta que el hombre no la puede descubrir naturalmente. Dice el verso 9, como está escrito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, humanamente no lo podemos ver, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, perdón, para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando tú amas a una persona, tú quieres estar con esa persona todo el tiempo. Tú quieres saber lo más mínimo de esa persona, ¿verdad? Así es que para los que amamos a Dios con esa intensidad, Él tiene cosas preparadas, misterios, secretos, tesoros escondidos que los va a revelar a tu espíritu. Pero mira lo que dice el verso 10. Pero nos lo revela a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así es que el verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Tú solamente sabes lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Nadie que esté alrededor de ti puede saberlo si no sale de tu boca, a menos que Dios dé el don de conocimiento. Así es que, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así es que por medio del espíritu, Él nos da a conocer su poder, Él nos da a conocer su naturaleza divina. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, yo no los dejo huérfanos, yo les dejo el poder del Espíritu Santo que esté con ustedes, por ustedes y en ustedes. Bendito sea el Señor. Dice que ahora y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Para que podamos conocer esa naturaleza y vivirla, esa naturaleza divina. El verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No, 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 no. Esto no se trata de la humanidad tuya y mía, ni de la filosofía, ni de los dichos, ni del... No, 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 no. Es un poder que viene acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, de su espíritu a nuestro espíritu, del espíritu de Dios al espíritu del hombre, al espíritu de la mente que puede ser cambiada y transformada. Dice el verso 14, importantísimo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir. Pero el hombre natural, el hombre que no ha aceptado a Cristo, el que es solamente creación de Dios, no es hijo de Dios, no tiene al Espíritu Santo, ese es el hombre natural al que se refiere este verso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir
espiritualmente. Hasta que no está el Espíritu Santo en nosotros con ese poder sobrenatural que nos hace ser testigos de Él, como dijo en capítulo 1 de Hechos, verso 8, Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu Santo les dará poder y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese momento, ese espíritu empieza a operar, a discernir espiritualmente lo que está pasando en lo sobrenatural. Nadie en lo natural puede entender lo sobrenatural. Necesitamos al Espíritu Santo para discernir y tener el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas para tener esta naturaleza divina. Dice el verso 16, me maravilla el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe algo? Usted y yo podemos llegar a adquirir y tener y vivir la naturaleza divina porque nuestra mente es cambiada y transformada por el poder de la palabra. Esa palabra que es espíritu y que es vida, que entra a nuestra mente, al espíritu de la mente y lo cambia, lo transforma, porque la mente, el alma y el espíritu están intrínsecamente ligadas. El corazón está intrínsecamente ligado. Y Dios se encarga por medio del espíritu de esa palabra de hacer un depósito en nuestra mente de manera tal que el poder de su palabra va transformando tu manera de pensar humanamente, de manifestarte humanamente, porque ya tu mente produce pensamientos celestiales, divinos. Aún tu forma de hablar cambia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestra mente está conectada, está intrínsecamente ligada a ese poder sobrenatural. Es el espíritu de la mente. Hasta que no hablamos el idioma del cielo, no podemos disfrutar de la naturaleza divina. Lucas 6:45, Jesús aclara esto y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, recuerde que la mente, los pensamientos, el alma, el corazón son una sola cosa, aunque cada uno tiene una función específica, así como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno una función específica. Asimismo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón tiene una función específica, pero están intrínsecamente ligados. Uno dirige al otro. Así que si esto es así, entonces mira lo que dice Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y usted dirá, pero yo soy una buena persona, no robo, no miento, no adultero, no engaño a nadie, no hago trueques, yo vivo una vida recta. Y ciertamente conozco personas que no tienen a Cristo en sus corazones, pero son gente rectas, son gente justas, correctas. Pero lograrán vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabrán esas personas dónde irán si hoy muere su cuerpo? ¿Dónde va su alma y su espíritu? Las dos cosas importantes cuando aceptamos a Jesús también. ¿Dónde voy y qué hago? ¿Qué va a pasar con mi espíritu? Importante, puedes ser muy buena persona, pero no tienes una garantía de salvación y vida eterna hasta que no aceptas a Jesús. No puedes vivir la naturaleza divina, no puedes ver antes de que sucedan las cosas, no puedes oír en el Espíritu, porque por medio del Espíritu oímos en el Espíritu, por eso podemos oír la voz de Dios. Y muchos preguntan, ¿y cómo que oyes la voz de Dios? Porque hay intimidad con Dios, porque hay relación con Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de mí y Él se encarga de cambiar mi mente, transformarla de manera tal que ahora mi mente puede trabajar como la mente de Cristo. Puedo producir los pensamientos del cielo, puedo producir los pensamientos de bien, como expliqué. Es necesario que entendamos que el mundo espiritual existe el bien y el mal. Estamos hablando de esa naturaleza divina que viene del cielo, que viene de Dios, que viene por medio del Espíritu Santo, que puede cambiar mi mente, transformarme de manera tal que puedo disfrutar de
de esa naturaleza divina. Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según el hombre piensa, así actúa. Así es que existen familias y sabe, la familia se dice y es una realidad que es la base de la sociedad, porque de acuerdo a la educación y la vivencia que el niño recibe en su hogar, así actuará. Así se crea su personalidad, su carácter. Y esto está hablando en cuanto a la naturaleza humana. ¿Cómo podemos ser transformados de esa naturaleza humana pecaminosa a una naturaleza divina? Lo vamos a analizar en el próximo capítulo. ¿Cómo podemos llegar a esta naturaleza? Hemos visto algunos pasos, pero vamos a ver, según el apóstol Pedro, cómo podemos llegar a esta naturaleza divina. ¿Cómo podemos ser transformados de esta naturaleza humana? Ya vimos que por medio de la mente se necesita ese poder, el poder del Espíritu Santo, y que el poder de la palabra va a ir transformando. Pero ¿qué debo de hacer yo aparte de que el Espíritu Santo venga y empiece a transformar mi mente? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo añadirle? ¿Qué debo hacer? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.